Y pues prácticamente ya me estoy despidiendo de ustedes. Hoy cerramos ya el ciclo de la hermenéutica. Ya mañana solamente un repaso muy general y algo de lo que nos quedará pendiente del día de hoy. Ha sido para mí una oportunidad pues de refrescar estos conocimientos, de tratar de contribuir. Es un tema muy complicado, realmente la hermenéutica demanda de especialistas de alto rango. Los que se consideran ya hermeneutas o intérpretes serios tienen que saber idiomas, el hebreo, el arameo, el ugarítico. Bueno, es una cosa muy interesante el griego, las diferentes clases de griego que hay, conocer lo que es la crítica textual, la crítica de las formas, teología obviamente profunda. Y bueno, hay muchos intérpretes, hay escuelas de intérpretes, algunos alemanes muy serios, gente en Europa muy fuerte, pocos en América, realmente la mayoría son intérpretes europeos de la alta escuela, pues incluso reconocidos a nivel mundial por lo que escriben. Y bueno, pues este ha sido un curso muy elemental, muy de primera mano. Hay demasiadas cosas que seguir aprendiendo. Empezamos hablando pues de cuáles son las diferentes razones porque tenemos que haber, porque tiene que haber intérpretes. Bueno, ¿para qué tanto estudio? Si con que el Espíritu Santo te dirija. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad. Sí, fíjate que sí, pero el Espíritu te va a guiar a que estudies y te prepares, precisamente porque lo que se está hablando es de alta importancia, ahora sí que de vida o muerte, hablando del aspecto espiritual. Y pues le decíamos que hay varias razones que nos separan del texto original. Primero, pues el aspecto del tiempo, ¿no? El último capítulo de la Biblia que conocemos, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia se escribe hace 2000 años, nada más para darte una idea. Y pues los personajes del Antiguo Testamento, David vivió 1000 años antes de Cristo, estamos hablando de 3000 años de diferencia de aquí a David, y pues Abraham otros 1000 años antes de David, pues prácticamente hace 4000 años, imagínate de un escrito que nos viniera de hace 4000 años, pues qué difícil sería, ¿no? Y que tenga vigencia, porque pues eso es lo importante, que este libro sagrado, lo que pasó con David, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Noé, pues ahí, ¿cómo puede ser importante para nosotros que tenemos pues una brecha de tiempo tan larga? Y ese es un problema, el histórico, o sea, la distancia que nos separa. Tú simplemente toma un periódico de hace 100 años, te vas a dar cuenta pues que lo que estás leyendo no le entiendes, muchas cosas porque tenían que ver con los momentos que se estaban viviendo, personas que ya no están, crónicas de una situación que ya no existe, que si hubiera un periódico que no lo hay, si hubiera un periódico de Tuxtla Gutiérrez de hace 100 años, ¿de qué tipo de ciudad nos estaría hablando? Ahorita donde tú vives antes era una montaña o incluso había un ojo de agua, había vegetación, había venado, conejo, tigres, bueno, no tigres, pero había pues animales que ya no hay más que en el zoológico. Hay una distancia del tiempo, otra es la cuestión del idioma. Si la Biblia fuera escrita en tzotzil o en cental, imagínate que se hubiera escrito ahí, y pues cómo la traducimos al español, y cómo los giros idiomáticos del cental, del tzotzil, las cosas que ellos decían figuradamente, todo eso, pues ahora cuanto más la Biblia que fue escrita en lenguas que ya no se hablan. El hebreo ya se empezó a hablar, pero es hebreo bíblico. El griego koiné ya no se habla, pues el arameo menos. Entonces, los idiomas son idiomas muy antiguos, esa sería la segunda barrera. La tercera barrera pues sería el aspecto cultural.
en diferentes visiones culturales. El cuarto sería pues el aspecto histórico, lo que está pasando, lo que se está viviendo. Es decir, hay muchas razones por las cuales se requiere de la correcta interpretación y para eso está la hermenéutica. Pero ahí, aparte de eso, resulta que también la Sagrada Escritura se dio no como un dictado nada más, sino como la interacción entre Dios, que se revela a un pueblo para que ese pueblo lo expanda a todo el mundo. Entonces también la Biblia resulta que fue escrita en con diferentes autores, más de 50 autores, y cada uno tuvo su propia personalidad, su propio tiempo, su propia historia. Entonces todo eso te da una idea, ¿no? Hemos estado hablando de eso, de la hermenéutica, la necesidad. Y resulta pues que ahora también tenemos otra situación, porque han habido en el curso de la historia, sobre todo estos 2000 años, métodos de interpretación que no tenían muchas herramientas y que pues eran métodos que pues se utilizaron, métodos que llevaron a una equivocada interpretación de la Biblia y a que la Iglesia viviera muchos problemas serios. ¿Qué tenemos? Pues el método, ya decíamos, el método literalista, donde se exagera la interpretación legal de la palabra, una interpretación literal, pero pues un problema en eso, porque hay partes que sí son literales, pero hay partes que no, son lenguajes metafóricos. El otro extremo es irte al método alegórico, todo es alegórico. Entonces está un extremo que es el método literalista, está otro que es el método alegórico. Y esto llevó al método dogmático. Por ahí hay... Y el dogma fue algo terrible, llevó a la Iglesia a la oscuridad 1000 años. Viene la Reforma, se libera eso, pero ahí entra ahora un método crítico. Se va a otro extremo, del dogma, donde te callas, no piensas, a donde todo se tiene que razonar. Entonces entra el racionalismo y de ahí se pasa al liberalismo. Liberalismo que todavía nos ha alcanzado a llegar a esta época, estamos muy cerca de eso, pasó en el siglo XIX, siglo XX. Y del método literalista al método dogmático, luego el método en un momento dado liberal, se llegó al método histórico crítico, que es un método muy severo, y pues de todo eso uno dice, bueno, ¿y ahora cómo? Sin embargo, desde la Iglesia primitiva, desde los primeros padres de la Iglesia, hay una manera de interpretar la Escritura que es el método gramático histórico. ¿Qué es este método del que hemos estado hablando? Tú escoges un texto, lo empiezas a analizar en su contexto, encuentras las relaciones, vas luego a las palabras, vas a la gramática, vas a la sintaxis, empiezas a ver cuáles son pues todas estas referencias, haces un análisis gramático, contextual, haces un análisis a fondo, eso todo lo estuvimos viendo, encuentras las figuras del lenguaje, las interpretas, de acuerdo a esto tienes que usar herramientas como los diccionarios, como los mapas, en un momento dado hay ayudas para poder interpretar pues correctamente, gramáticamente, luego haces el contexto cultural y después de que tienes todo este análisis, ya hay método gramático, histórico, cultural, contextual, ya lo tienes, ahora tienes que hacer la interpretación teológica y es donde estamos terminando. Aún en la interpretación teológica hay una variedad de situaciones porque básicamente la Biblia nos va a dar la revelación de Dios, pero es algo que va siendo gradual.
Y dentro de esto, pues tú dices, bueno, de acuerdo a la interpretación, pero también al momento teológico, a la revelación teológica. He puesto muchos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de Abraham. Entonces, el punto es así. Si tienes tú, pues, lea la interpretación correcta, pero resulta que ya interpretaste lo que el texto quiere decir, pues sí vas a darte cuenta cómo esto tiene que ver con la manera, o sea, el nivel que había de interpretación, de revelación bíblica. Entonces, con Abraham, si ya interpretaste correctamente, ahora tienes que decir, bueno, pero Abraham hizo esto en función de la luz que tenía, de cómo estaba la revelación. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Pues hay cosas que el padre Abraham no podemos nosotros, pues la Biblia dice, fue así, así se hizo, esto significa. Sí, pero teológicamente, ahí pues tenemos esta condición. Tenemos esta situación de que, bueno, Abraham puso a Sara, su esposa, como rehén y se la dio al faraón. Sí, pero en ese entonces, pues la percepción que tenían, Abraham estaba empezando a desarrollar esa conexión con Dios, la revelación que él tenía, la cultura todavía influía, eso se hacía pues normalmente, ¿no? Con esto te quiero decir que la pregunta es, bueno, ¿y cómo se dio esa revelación? Para que yo sepa, hay la interpretación teológica, decíamos, se dan tres teorías o tres modelos, donde, bueno, básicamente es así. Dices, bueno, ¿qué pasa? Pues que Dios se fue revelando gradualmente, pero ¿cómo fue esa revelación? Y aquí hay básicamente, decíamos, dos posturas. Una dice, bueno, es que Dios se fue revelando de manera discontinua. Se presentaba y daba una revelación, ya que la gente más o menos la había asimilado, pero se ausentaba, luego venía y daba otro. Era como por entregas, ¿no? Gradualmente. Otros dicen, no, fue una revelación continua, fue poco a poco, fue gradual. Y de aquí han salido modelos. Los que piensan que fue una revelación de tipo discontinuo, gradual, pues resulta que el punto clave aquí es este. En el caso de que fuera discontinuo, pues encontramos que la revelación se fue dando así por entregas, por partes, y pues ahora la persona dice, bueno, ¿y cómo fue eso? Y ahí surge un modelo. Fue por dispensaciones. Dios dio una dispensación, la gente vivía ahí, después desobedecía y Dios daba otra, y la gente estaba ahí, luego se salía, luego fue dando 7 dispensaciones o 9, porque hay gente que pone 9, hay quien pone 8. Pero aquí encontramos como que Dios fuera cambiando, como que de pronto dijo, bueno, hijos, ahora voy a buscar otro método. Y los que están en la concepción de que la revelación fue continua, dicen, no, es que fue 2 pactos. El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Fueron 2 pactos. Y como ya uno pues no funcionó, vino otro. En ambas teorías hay pues importantes principios que hay que rescatar, pero también graves errores, porque en una pareciera que Dios anda jugando a ver hasta que encontró el método, y en otra pues no distingue entre la iglesia, no distingue entre Israel, 2 pactos, gracia
ley y gracia. ¿Cómo era todo donde hay castigo, donde el pueblo, por ejemplo, venía y juzgaba? Era la ley. Y cuando ya Dios, pues, de alguna manera, Él hacía un acto de misericordia, era gracia. La ley, pues dijo, el hombre de continuo todo lo piensa mal, hay que acabar con el hombre. Eso pues viene el diluvio. Pero luego dice, bueno, no, pero pues me da un poquito de piedad Noé. Y bueno, ya establece entonces el arca. Nada más que aquí encontramos una serie de dificultades, si solo vemos así todo esto tan tajante, porque no da explicación a muchas situaciones en donde, pues, ¿qué significó entonces los sacrificios, por ejemplo? Pues esa era la ley, ahora ya no hace falta la gracia. ¿Cómo se salvaban entonces los del tiempo antiguo? Pues se salvaron por el sacrificio de animales, estaban en esa ley, ese era el pacto, tenían que morir animales. Pero Dios dijo, voy a hacer algo bueno. Pues yo te voy a decir, eso es un problema también porque, pues si con los animales, sacrificando unas tortolitas, sacrificando un becerro, pues el hombre se salvaba, ¿por qué mandar al hijo? Preferible que, como hacen en la India, se sigan sacrificando animales, si con eso ya quedamos a salvo. Entonces, estos métodos en sus extremos llegan a causar pues mucha controversia precisamente porque no dan una claridad. Y hay los dispensacionalistas y están los pactistas. Digo, pues vienen a ser dos grandes grupos. ¿Cómo decidir entre estos modelos? ¿Fue Dios revelándose de manera discontinua o continua? Y es aquí donde vamos a entrar a un modelo que se llama epigenético. El modelo epigenético toma lo mejor de ambos, de estos dos modelos, el modelo pactista y dispensacionalista, y nos permite entender una situación más orgánica de la escritura, de la interpretación teológica. Porque hay 4 conceptos que están en toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Uno, pues los principios, las leyes de Dios. Eso está presente. Lo vamos a encontrar desde el momento en que Dios le dice a Abraham, o a Adán, le dice, no comerás. Este es un principio, es una ley, y si comes hay consecuencias. Hasta el final. Al final en el Apocalipsis hay todo el que oyere estas palabras y no las hiciere, van a venirle estas plagas. Punto. Pero también la gracia es la respuesta amorosa, gentil de Dios. Y nos damos cuenta que, pues, por gracia estamos salvos. Como lo dijera el profeta Jeremías en esa gran tribulación que tuvo cuando el Señor castigó a su pueblo, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué sería de nosotros sin su misericordia, sin su gracia? Y podemos ver cómo también en toda la Escritura se corre lo que se conoce como la historia de la salvación. La salvación, la provisión de Dios para reconciliar al hombre, para salvarnos. Se va viendo cómo Él va estructurando desde un principio esa salvación. Y cómo Él va actuando en hombres a través de una conexión muy especial, hombres que fueron inspirados por Dios, acciones donde el ministerio del Espíritu Santo estuvo presente en la humanidad desde el principio. Desde el propio Abraham, desde el propio Adán, en Enoc,
que caminó con Dios. Entonces aquí encontramos que en el método epigenético, que es el que yo sigo y le recomiendo, hay conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, el concepto de la gracia. Te vas a sorprender, pero hay muchas evidencias que en el Antiguo Testamento ya había esa gracia. En el Nuevo, claro. En pocas palabras, había esa acción de Dios a favor nuestra, que eran ya, no puedo decir que, bueno, en el Antiguo Testamento estaban los evangelios, como tales, no. Pero sí esa acción en que el Señor va mostrando esa buena nueva. A todos los sedientos, vengan a las aguas. Eso está en el Antiguo Testamento, esa acción del Señor. Es el mismo evangelio que va creciendo. Sí, es en el método epigenético, se habla como de una semilla. La semilla tiene todas las características que va a tener el árbol. Tiene, la palabra epigenético quiere decir que están ahí todas las condiciones y se van a ir desarrollando de acuerdo a la evolución, de acuerdo esa semilla va a ir evolucionando hasta ser ese gran árbol. Es ahí donde encontramos esto. Se va avanzando hacia adelante. Se va caminando. ¿Qué significa? Pues que está ahí presente. Que en el Antiguo Testamento ya estaba en desarrollo. Entonces, Abraham, David y todos los que sacrificaban animales, realmente no eran los animalitos con su sangre los que los salvaban, porque si no, pues hubieran seguido con eso. No es que Dios cambió, no, Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo el plan, pero se fue desarrollando en la medida que el hombre iba creciendo y desarrollando su percepción. El problema es que, como a un niño, decía yo, pongo mucho el ejemplo, pues tomas a un niño, está aprendiendo a caminar, ¿cómo le explicas a él la vida? No le va a estar hablando de las cuestiones políticas y del dólar y de los conflictos, no, él no va a entender nada de eso. Y a medida que él va creciendo, le vas hablando pues de las relaciones humanas, le vas hablando de los compromisos que él tiene, va creciendo de su sexualidad, es decir, va el niño avanzando y también va avanzando su comprensión del mundo, de sí mismo y sus relaciones. Es lo que pasa en este concepto, este método o modelo epigenético. Entonces, pues diríamos que Abraham y David y todos los que vivieron, pues ellos miraban pues como hacia adelante, o sea, lo que ellos hacían, por ejemplo, cada gota de sangre que se derramó de una tórtola, de un becerro, de una oveja en sacrificio, realmente no fue lo que los salvó eso, sino eso apuntaba al derramamiento de sangre del Cordero de Dios. Ellos hacían algo, pero la salvación para ellos les viene como en un retroactivo, o sea, no fue la sangre de los corderos, fue la sangre de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, si Él no hubiera derramado su sangre, todos los que hubieran sacrificado pues se hubieran quedado. Era como un pagaré, ¿no? Era como algo que iba, como un cheque, más bien un cheque. Ellos lo extendieron, un cheque de fe, por el sacrificio que iba a venir. Así es que si Jesús no viene, pues ese sacrificio hubiera sido inútil. Oye, yo morí y maté a mis animales y todo. Sí, pero no, porque no pagó Cristo. De esta manera se entendería entonces que estos sacrificios eran una figura de lo que vendría, un antitipo, y el antitipo sería la muerte de Cristo. Así también nos libramos porque en los modelos anteriores, por ejemplo en el modelo dispensacionalista o del pacto,
Es como que Dios cambiara de humor, o tuviera una especie de dos personalidades. El Dios severo del Antiguo Testamento, el Dios cruel, el Dios que castiga, y el Dios bueno, el Dios amoroso. De hecho, son motivos incluso de preocupación, que a veces hay gente que así lo maneja. Eso da pues a lo que se conoce como una herejía, donde el Padre es el bueno y el Padre es el severo y el Hijo es el bueno. No, Dios es amoroso, es bueno, tierno. No es un Dios áspero ni iracundo, no es un Dios de juicio, es un Dios de gracia increíble. Inclusive la palabra que se usa para describirlo más de 250 veces en el Antiguo Testamento es la palabra Gesed, que es misericordia, amor leal, amor persistente, Dios de bondad, Dios de pacto, benignidad, paciencia, misericordia. Entonces ahí encontramos cómo la gracia de Dios se extiende desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo entenderíamos de otra manera? ¿Cómo entenderíamos la acción de Dios a favor de David, que se volvió adúltero, asesino, homicida, pero que encontró misericordia? Él merecía morir, él mismo lo declaró. Entonces, esta es una cuestión importante, la gracia está presente. Y pues también la ley. Pero ¿cómo vamos entendiendo la ley? Bueno, la ley debe ser entendida bien porque hay los extremos. Bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Eso es verdad a medias y te lo voy a explicar. El concepto de la ley se da en un contexto de pacto de gracia. Pacto de gracia con Abraham, pacto de gracia con Moisés, donde se rescata a Israel de Egipto y se le da una provisión especial, una providencia. El maná, la nube, las codornices, el agua de la peña. Y se le entrega la ley como un cuerpo a un cuerpo de creyentes. Mira, se les da a ellos la ley, pero han estado bajo un pacto de gracia. Ellos se comprometen a ser leales al Señor, ellos se comprometen, no están ellos comprando, no nada. Ellos no van a ser justificados por la ley nunca. Ellos no es que es una situación de relación de iguales, ellos habían salido de Egipto, ellos habían tomado de la esclavitud, ellos habían salido de esa condición de esclavos. Entonces se les da la ley como una guía para que sepan vivir su compromiso. El Señor sabía que pues era esto una preparación hacia Cristo. Lo va a decir después Pablo. Pablo dice, bueno, es que la ley se le fue dado como un ayo, como un pedagogo. El pedagogo era el esclavo que llevaba al niño a la escuela y le ayudaba a hacer sus tareas. Entonces el pedagogo tenía una tarea especial con los hijos del patrón, los llevaba a la escuela, les preparaba sus mochilas, su lunch, los traía y les ayudaba en sus tareas. Es decir, no es que Dios fuera cambiando, Dios ya tenía el plan. No fue dada la ley como un medio de salvación. Sabemos, es claro, y lo dice Pablo en Romanos 4, que Abraham fue salvo por gracia y que esa gracia se extendió a su generación, a sus hijos, a sus nietos, y que se vendría a manifestar en plenitud en uno de sus descendientes, uno de las simientes, que es Jesús. Ahora, esta ley tenía básicamente tres aspectos. Lo ceremonial. Aquí encontramos los ritos, los sacrificios, los memoriales, pues que apuntaban hacia la expiación en Cristo. Eran tipos, eran figuras de lo que habría de venir. Y el entendimiento es que, pues esto era algo que el Señor establecía ceremonialmente
como una preparación para algo más grande. Cristo muere y esos sacrificios entonces son efectivos. Jesús vino a pagar lo que ya estaba prefigurado. A ellos y a nosotros que somos salvos también por gracia. La diferencia, ellos miraban hacia el futuro para ser salvos, nosotros hacia el pasado, hacia lo que hace 2000 años pasó. Ellos veían 2000 años adelante, nosotros 2000 años atrás. Entonces tenía lo ceremonial, pero la ley también tiene el componente judicial, civil. Había más de 600 leyes que estructuraron el gobierno civil de Israel, que era una teocracia. Por eso muchos de esos principios ya no se aplican a nosotros porque no vivimos, bueno, para empezar no somos el pueblo de Israel, no vivimos en esa teocracia. Tampoco tenemos una monarquía como ellos tenían. En el caso nuestro, pues es un proceso diferente. Entonces, básicamente esas leyes, esos formatos, lo ceremonial y lo que podemos decir, lo judicial, lo civil, que se aplicaron en su momento al pueblo de Israel. Pero está el componente moral. En la ley están los preceptos que tienen aplicación universal para toda la humanidad, porque reflejan la naturaleza moral, la perfección de Dios y su voluntad. Esto no va a cambiar. El honrar a los padres no va a cambiar. El aborto es un asesinato. Aunque hoy modernamente digan, no es el derecho de la mujer, es un asesinato. Estás matando a un bebé. Estás matando a una criatura. No, pero que ahora las leyes, la ley de Dios no cambia. El homicida no puede ser justificado porque es un político que puede matar gente o un militar que tiene el poder. Es juicio de Dios sobre esas personas que van a ser juzgados severamente por los que han matado. Los que matan, la gente que dice, no, total, ya estaba viejito, había que quitarle el oxígeno. Esos principios morales son vigentes. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y a cumplirla. Cumplió la ley ceremonial, cumplió la ley civil. Entonces, ¿con qué propósito? Pues era con el propósito de que los hombres pudiéramos distinguir la diferencia entre el bien y el mal, que si la usábamos legítimamente, podíamos detener el mal. Pero lo más importante es que esta ley nos lleva a darnos cuenta que somos insuficientes para cumplirla y nos lleva a Cristo. Nos damos cuenta que no vamos a poder nosotros vivir de acuerdo a esa ley. No está en nosotros. Hemos quebrantado la ley y Jesús nos da su perdón. Y que a través de la justificación en Cristo vamos a alcanzar la salvación. Y que pues nos va a servir para nosotros, como ahora que ya conocemos al Señor y nos das la gracia para poder vivirla, como una guía para esta vida piadosa. Por lo tanto, obedecer la ley moral no es opcional. No, ya no estamos bajo la ley. No, sí, espérame. No estamos bajo el aspecto ceremonial. Tienes razón. No tienes que ir a sacrificar una tórtola para el perdón de tus pecados. No tienes que estar guardando las lunas, las vigilias, todo lo que guardaba Israel, no. Tampoco te vas a guiar por los códigos civiles que están en la Biblia, ya esos ya no operan. Eran para una época. Los años de jubileo y todo eso, ya la gente no los guarda. Pero de la ley moral, del aspecto moral de la ley, no hay excusa. Estamos obligados. Una cosa es el legalismo, que hace que tú pienses que vas a salvarte por guardar los principios, que no es así. Pero otro es el abuso, que se llama libertinaje. Dice, no, la ley no, espérame. El Nuevo Testamento declara que el creyente ya no está bajo la ley en estos sentidos. No estamos bajo la ley ceremonial, ya fue cumplida en Cristo.
no estamos bajo la ley de los civiles, la ley civil, que era para un pueblo en una época. Ahora el mismo pueblo de Israel ya no lo vive así. Y no estamos bajo la condenación de la ley porque Cristo nos ha librado de ella. Sin embargo, estos sentidos deben ser bien acotados. La ley moral debemos cumplirla, como Cristo la cumplió. Entonces, ya con esto, pues la salvación entendemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vino por el derramamiento de sangre, pero esta eficacia se da en Cristo. Somos justificados por fe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los apartados para Dios del Antiguo como del Nuevo, los santos de Dios, estamos presentes, somos el pueblo de Dios. Tanto ley como gracia son revelados simultáneamente, no son diferentes medios de salvación, tampoco son diferentes etapas, ambas están presentes. Pues la fe en ese sacrificio era la base. Los antiguos lo saludaban, ¿verdad? Saludaban lo que vendría, nosotros como algo que ya pasó. Y aunque el Espíritu Santo está presente desde la creación, hubo esa presencia gradual. Y pues ahora podemos decir que la edad de la iglesia es la edad del Espíritu Santo. El Espíritu no nos había sido dado antes, pero ya estuvo activo Él desde la antigüedad. O sea, no es que estaba durmiendo, no es que estaba inactivo, porque en todo el Antiguo Testamento hay pasajes en Isaías, en Jueces, en Samuel, pues donde se da la presencia de ese Espíritu a través de los profetas, a través de la guianza que había de hombres, el Espíritu venía. Ahora la actividad del Espíritu Santo pues ya se hace presente y pues se ha dicho que en el Antiguo Testamento está muy presente la acción del Padre, en el Nuevo Testamento la acción del Hijo y ahora estamos en la acción del Espíritu Santo. Así es que no hay contradicción. La actividad del Espíritu Santo antes del Pentecostés fue similar a su actividad después. Aunque su acción en la vida de los hombres fue esporádica, no era constante, pero en algún sentido, ¿verdad?, estuvo siempre presente. Estaba ahí, sobre, entre, pero ahora está dentro. Esta presencia nuestra, porque ya vino la obra expiatoria y porque ahora Él nos puede limpiar para poder habitar. Entonces, en el Antiguo Testamento, los creyentes tenían una luz que fue creciendo y ellos vivían de acuerdo a esa luz. Porque no es que Dios siempre está presente. No es que Dios va y viene. Dios no se puede mover, pues en todas partes. Él está presente, es omnipotente, omnipresente. Más bien cuando decían el Señor, dame una manifestación, que el Espíritu decimos, Señor, ven, no es que esté en otra parte y va a venir. Más bien es un cambio, el movimiento no es de Él, en cuanto que Él se mueva de un lugar para otro. Cuando dice el Señor, esperen aquí en Jerusalén, porque va a haber una manifestación especial de la presencia del Espíritu y va a dar el poder para testificar. Es realmente una manifestación transformadora que vendría a llevar a los discípulos de ser tímidos, de ser miedosos, a ser esos poderosos testigos de Dios.
Entonces, ¿qué vamos entendiendo? Pues que toda la escritura que fue inspirada por Dios fue por el Espíritu Santo, estaba presente el Espíritu Santo. Entonces, pues con esto entendemos que esta revelación fue creciendo gradualmente, que se dio desde un principio y que se fue desarrollando. Y con esto es cierto, podemos ver las marcas de los pactos que se hicieron con Adán, el pacto que se hizo con Noé antes, el pacto que se hizo con Noé después del diluvio, el pacto con Abraham. Todo esto iba de manera continua, gradual, iba acercándonos a entender, iba apuntando hacia el gran pacto con Cristo. Entonces, ya con esto podemos nosotros evaluar que, pues, esta teología que se fue dando, esa revelación teológica, era desde un principio ya establecida en la mente de Dios y se está generando, como ahora, sabemos que ya estamos en los tiempos que marca el Apocalipsis, que marcan las profecías de ya estamos cerca del fin o más cerca. Si le faltan 100 años al fin de la era y va a venir la presencia del Señor en 500 años, 400 años, 50 años, eso no lo sabemos y ni nos debe preocupar, sino hacer la tarea. Entonces, mis amados amigos, hermanos y los que nos han seguido de la transmisión, ya estamos prácticamente terminando. La interpretación bíblica, teológica, epigenética en este modelo, se concibe entonces que Dios desde un principio ya tenía el plan, estaba la semilla que fue gradualmente creciendo y se está desarrollando, se sigue desarrollando, y que precisamente pues llegaba el momento en que en cada porción de la Biblia se iba dando más y más. Es entender que había una pequeña luz que iba brillando, como dice Daniel, a los entendidos le iba a brillar como el sol de mediodía. En Cristo está toda la plena revelación. A través de su Espíritu que Él dio. Aún estando Él aquí en la tierra, hubo cosas que no se completaron, sino que se fueron completando a través de la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, con los apóstoles, hasta que ya se cerró el canon y ahora la iglesia ha tenido ya esta revelación, que ha sido gradual, creciente. Pero te voy a decir, por ejemplo, la palabra estaba ahí, pero para que hiciera mella tardó tiempo, ya estaba la revelación. Voy a ponerte un caso concreto, que todavía pues, en algunos países se está dando. Cuando termina la revelación, cuando termina el Apocalipsis, la esclavitud era una lacra, un mal presente. La esclavitud estuvo aquí todavía pues 18 siglos, siglo XIX todavía de esclavitud. Por ejemplo, en México, pues todavía por 1800, ¿no? 1900, en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que muchos cristianos, escucha esto, tenían esclavos. En la época de Wesley, en la época de Calvino, en la época de Lutero, aún en la época de los grandes reformadores, se vea la esclavitud como algo normal. Oiga, pero si la Biblia ¿cuáles fueron los fundamentos para que estuviera vigente la esclavitud? Pues que había la idea de que Dios había creado a unos para ser libres y otros para ser esclavos. Cuando Pablo encuentra una verdad porque pues ellos no tenían problema, los judíos no tenían problema en tener esclavos, era normal. Ellos son el pueblo escogido, son el pueblo especial, los demás son pueblos de segunda,
Pablo tiene que entender, después de una profunda manifestación del Espíritu en su vida, y da una declaración luminosa diciendo: en Cristo ya no hay esclavo ni libre. Ya se acabó. Ya no hay superioridad de la raza. Los judíos se sentían superiores por la revelación de Pablo. No. Para Dios no hay acepción de personas. Esas dos frases, que para Cristo los hombres tienen el mismo valor, que para Dios no hay acepción de personas. Fíjate qué importante. Fue creciendo gradualmente hasta que el hombre lo pudo entender. En este caso, Pablo, a Pedro le costó mucho. Tuvo que hacer Dios un trabajo muy especial con Pedro para que él aceptara a los gentiles como iguales. Nos veían como categorías de segunda, tercera. Y Pablo da la declaración que en Cristo no hay ni hombre libre ni hombre esclavo. Todos somos uno. Y dice: ay de ti, trata bien a tu esclavo, porque en un momento dado tú también eres siervo y Dios los va a juzgar a los dos igual, y delante de Dios son iguales. Esa semilla fue como la levadura que fue leudando toda la masa, una semillita. Pablo no pudo decir: queda abolida la esclavitud, porque era algo que no estaba la gente preparada. Pero el germen de la liberación, el germen de la supresión de la esclavitud, ya estaba en marcha desde esa declaración donde se declara firmemente que para Dios no hay acepción de personas. Y la teología debe entenderse así, fue avanzando. ¿Por qué los teólogos, teniendo la Biblia, porque no habían hecho un método de interpretación correcto, muchos de ellos, y porque los que los hicieron empezaron poco a poco a leudar a toda la humanidad, hasta que ya se recuerda que no tenemos un gobierno cristiano, no lo ha habido, no es que cristianos estén gobernando, pero fue tanta la fuerza de esto que ya todas las constituciones del mundo, aún las constituciones emanadas de gobiernos ateos, han declarado la igualdad de los derechos humanos, y los hombres no pueden tener esclavos porque ya no hay justificante. Fíjate cómo esta semilla que salió de los evangelios trabajó en la iglesia. Llegó el momento que la iglesia, ya el propio Pablo le dice, pues escribe una carta muy importante a Tito. Dice: yo sé que siempre me has obedecido. Él tiene esclavos, aquí está Onésimo, un esclavo, recíbelo como a mí. Fíjate nada más. Yo sé lo que tú vas a hacer, haz lo que tú quieras. No le dice: libéralo. Dice: yo te digo que él me fue muy útil y haz de cuenta que soy yo. No le dice más, pero imagínate, con eso pues es suficiente para que pues se entienda. Perdón, Filemón, no dije Filemón se dé por entendido de que pues la esclavitud no tiene validez. Lo que todos saben es que Onésimo, que había sido un esclavo fugitivo, que merecía morir porque los fugitivos se les mataba, lo encuentra Pablo en la cárcel, se convierte ahí, le es muy útil, y ya después dice: aquí me quedo contigo. Le dijo: no, ya que salió de condena, vete con Filemón, para que, dile, entrégate a él, pero me puede matar, tú y llévale esta carta. Y en la carta, bellísima carta que le recomiendo para que la lea hoy, Filemón dice: mira, él era esclavo, pero tú deberías ser esclavo de Cristo como soy yo. Entonces ahí, pero fíjate eso maravilloso, en la iglesia dejó de haber esclavitud, no había esclavitud en la iglesia hasta que se perturbó todo, y pues ahora ya brincó hacia las leyes civiles. Pero también dice la Escritura que no hay varón y hembra, eso todavía no. Todavía en la iglesia persiste el machismo. Señoras y señores, no hay fundamento para el machismo. Todos los pastores que me están escuchando, ay de ustedes si interpretan mal la Biblia, porque van a tener que ver con el Señor. Yo nada más les digo, no hay fundamento para que haya desigualdad entre la mujer y el hombre. No, pero la Biblia dice, pues entonces no has llevado el curso de hermenéutica. ¿Cuándo dice la Biblia que la mujer es inferior al hombre? Pues allá en la ley. Pues claro, no había crecido la ley, la revelación, no que Dios haya cambiado. Jesús lo dijo:
En el principio no fue así, varón y hembra los creó, punto. Ahí regresa la igualdad. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, si hubiera alguna supremacía, en todo caso, de acuerdo al orden cronológico, la mujer era superior al hombre, porque fue creando lo más básico hasta lo más alto, y la última criatura fue la mujer. Entonces, si vamos a esas, la mujer, y algunos teólogos piensan que precisamente por eso el castigo para la mujer por el pecado, porque se ve que quien dominó al hombre fue Eva. A ver, ven y come de esto, y aquel ni dijo nada, pues nada más le obedeció. Entonces dijo, hora de castigo te vas abajo. Da a entender que la mujer ya estaba tomando los controles y ahora se va abajo. Pero Cristo ya puso a la mujer en igualdad de circunstancias delante de Dios. Sí, hay la ley, el orden de la sujeción, pero eso no quiere decir valor menor. Cristo está sujeto al Padre en todo y no es menor al Padre, pero está sujeto a Él. El hombre está sujeto a Cristo, la mujer está sujeta al hombre, los hijos a la mujer. Pero así como Cristo no viene a pisotear al hombre, el hombre no tiene por qué pisotear a la mujer. Fíjate cómo entender de manera epigenética la revelación nos permite liberar de tantas fallas a la Iglesia, a su interpretación. Con esto me despido, ha terminado el curso de hermenéutica, ya mañana solamente pues daremos algunos puntos generales. Espero que esta semana ya tengamos todos los materiales para que ya el martes los que lo necesiten ya puedan pasar por todo el curso, y pues vamos a buscar la manera de reunirnos para dar algunas aclaraciones, ¿verdad?, que hagan falta, y pues deseo que haya sido de utilidad. El día de mañana ya nada más haremos algunos ejemplos de aplicación y espero que el Señor nos dé de su gracia. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez, los bendigo y estaremos en contacto. Aquí ya el día martes ya empiezo de 8 a 9 con mi programa Salud y Vida. Por lo pronto me despido, les agradezco la paciencia y todo lo que ustedes pues estuvieron al pendientes y los dejo pues en tu estación, la estación que pues te ha llevado a ti pues vamos a decir, este curso de hermenéutica bíblica. Nos vamos al estar aquí, tu divinidad, con Mayra Ortiz.